Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todos estéis muy bien. Antes de comenzar este vídeo quiero daros absolutamente las gracias a todos, como siempre, por el apoyo enorme que le dais pues, a todo el contenido del canal. Y quería pediros, pues, antes de empezar con todo la reflexión que tengo para soltaros sobre Mar Márquez, lo que siento de cómo quizás se la ha enterrado antes de tiempo por parte de mucha gente. Quería simplemente pediros, igual que siento que dais el apoyo, pues que sigáis apoyando vídeos como estas reflexiones que creo que también, bajo mi parecer, creo que aportan también algo más, algo más allá de los directos y el contenido que tenemos fijo, por así decirlo, ¿no? Ya, ¿no? Con las colaboraciones y demás. Así que agradecería mucho que dejaréis vuestro like, que le deis al botón del hype, que ayuda mucho a que llegue a mucha más gente, que os suscribáis y que compartáis este vídeo, bueno, pues, con quien penséis que le pueda interesar o que le guste MotoGP o cualquier cosa de esta. Se agradece muchísimo. Ahora sí, yendo al contenido, Mar Márquez ha subido un vídeo a sus redes sociales de lo entrenando y demás, del que os quiero hablar, porque además, bueno, preparador físico del Campeonato del Mundo me ha hablado sobre este vídeo y sobre lo que hace Mar Márquez en él y lo que significa. Y entonces, bueno, pues he estado escribiendo, ya sabéis que me gusta mucho escribir, he escrito pues una pequeña reflexión, bueno, pequeña, no sé cuánto me durará esto, porque ya sabéis que más allá de lo que tengo escrito, siempre empiezo a alargarme y a divagar un poco en cada idea, ¿no? Pero tengo como los conceptos escritos de las cosas que no quiero saltarme. Por eso si me veis algunas veces mirando hacia el lado, es por ello. Durante los últimos meses, ¿no? Se ha instalado alrededor de Marc Márquez un debate que en realidad creo que parece tener más deseo que análisis, ¿no? Podríamos decir. Cada gesto suyo era interpretado como una señal de agotamiento, cada carrera menos agresiva, pues un poco como ese principio del fin, ¿no? Cada declaración también algo más fría de lo habitual, también se cogía como la prueba definitiva de que Marc pues ya no era el de siempre, ¿no? Y que quién sabe, para algunos incluso quizás ya no volvería. Sin embargo, puede que la explicación fuera bastante más sencilla y también puede que al mismo tiempo bastante, bueno, pues más dura, ¿no? Marc Márquez no estaba dejando de ser Marc Márquez. Marc Márquez estaba compitiendo con un problema físico importante. Un problema que creo que al final, pues, condiciona directamente una de las zonas más delicadas, para cualquier piloto, ¿no? Y especialmente para alguien que basa buena parte de su pilotaje en el tren delantero como es Marc, ¿no? En la carga sobre los brazos, en la capacidad de sujetar la moto en apoyos imposibles, ¿no? En esa agresividad, tan suya que durante años le permitió hacer cosas que otros ni siquiera, pues, se acercaban, ¿no? A intentar. Sí que es cierto que con la Ducati le hemos visto, bueno, pues un proceso un poco ahí de adaptación y un proceso en el que eh, ha dulcificado un poco, ¿no? El pilotaje. Sin embargo, Marc seguía, ¿no? Con ese estilo agresivo porque es su estilo de pilotaje. Por eso creo que resulta tan interesante el último vídeo que Marc ha subido entrenando, que además tengo por aquí, que es este vídeo de aquí, que, bueno, también no por el vídeo en sí, sino también por lo que puede significar, que el vídeo también, también por la importancia del vídeo, que ahora os voy a decir lo que me han dicho este preparador físico del Campeonato del Mundo de MotoGP. A simple vista, para mucha gente, puede parecer que es otro reel de gimnasio, ¿no? Un deportista trabajando el hombro, ¿no? Pero cuando alguien que trabaja dentro del Mundial de MotoGP, un preparador físico que sabe lo que exige una moto de esta categoría, ve este ejercicio lo interpreta como una señal muy positiva. Eso es lo que me dijo. Me sorprendió, porque yo compartí esta stories en mi Instagram y recibí un mensaje por privado, ¿no? Y me lo decía además de forma bastante clara, ¿no? Esa cadena de movimientos que hace Mar Márquez requiere una movilidad y una capacidad en el hombro bastante alta. No es un gesto cualquiera, ni un simple movimiento aislado. Para hacerlo con cierta solvencia necesitas control, estabilidad, rango de movimiento y confianza en la articulación. Y si Mark lo está haciendo así, la conclusión para él es bastante evidente. Ya no estamos hablando únicamente de recuperación o rehabilitación. Estamos hablando de un hombro que empieza a mostrar una fuerza articular importante. Y bueno, yo desde luego, como digo siempre, yo no tengo idea
obviamente, de este tipo de cosas, ¿no? De estos movimientos físicos, de preparación física, mucho menos de estos pilotos. Y claro, yo podría ver el vídeo y decir, bueno, pues sí, no, tampoco parece que sea una mancuerna muy allá, ¿no? Pero bueno, no es tanto eso, es como me decía, ¿no? La cadena de ejercicio, los movimientos de articulación que hace, ¿no? Con ese hombro, son los que reflejan para alguien conocedor de la materia que ese hombro está bien, ¿no? Em, y creo que ese matiz es clave, ¿no? Esto al final no se trata de vender humo y de proclamar tampoco que Marc Márquez está al 100% por un vídeo de entrenamiento. Tampoco de convertir un ejercicio de gimnasio en una prueba definitiva de nada. Pero sí creo que de entender que después de todo lo que ha pasado con ese hombro, verle ejecutar una secuencia así no es desde luego un detalle menor. Para mí, posiblemente, si no me hubiese escrito, para mí habría pasado como un detalle menor, yo lo habría posiblemente cogido como, mira, un Marc Márquez pues mostrando, ¿no? Que se está ejercitando y eso, y bueno, y haciendo ejercicios con el brazo, que bien, ¿no? Pero posiblemente yo no le habría dado más importancia que eso. Sin embargo, en el momento en el que un profesional, encima un profesional ya no, o sea, un profesional del campeonato, ¿no? Te escribe, una persona que trabaja con pilotos, que sabe cómo son estas lesiones, te escribe y te cuenta esto, pues creo que no es baladí, ¿no? Y además, menos aún cuando todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas, pues si lo vas cogiendo, ¿no? Vas atando, ¿no? Hilos, pues empieza a encajar, ¿no? Porque lo que muchos presentaban como una pérdida de motivación, como un cambio irreversible en su pilotaje, o incluso como la antesala de la retirada de Marc, pues quizás era algo bastante diferente, ¿no? Quizás era un piloto intentando seguir compitiendo, intentando entenderse a sí mismo, intentando buscar respuestas, ¿no? Mientras su cuerpo le estaba dando pues señales contradictorias. Es como cuando tenía la rotación en ese brazo y Marc relativamente podía seguir siendo relativamente competitivo, ¿no? O sea, como decimos siempre, con el brazo y medio, Marc ya quisieran muchos con los dos brazos perfectos ser igual de competitivo, tener esos picos de brillante que ha tenido Marc. Que no se puede olvidar que ha hecho una pole, ha ganado 2 carreras sprint, podría haber ganado 3 carreras sprint de 5 carreras que había disputado. Es decir, que el nivel competitivo era bastante alto, ¿no? Yo por lo menos lo considero así, ¿no? Em, Marc no estaba simplemente yendo más lento porque sí, no estaba siendo más cerebral por capricho, no estaba renunciando a su esencia de un día para otro. Estaba gestionando una limitación real, una limitación que obviamente él, hasta después del test de Jerez, no supo que tenía como tal, ¿no? O sea, sabía que algo pasaba, pero él incluso llegó a dudar de si era un bloqueo mental, ¿no? Esto lo llegó a mencionar a Izaskun, ¿no? Y esto es algo que algunos, pues, la verdad, llevábamos avisando desde el inicio de temporada. Había cosas que no cuadraban. Había momentos en los que Mark parecía él y otros en los que parecía desaparecer sin una explicación lógica. Más allá de que ese brazo no estaba bien, como nosotros estuvimos mencionando en el canal desde hace tiempo, porque no era normal, no era normal. O sea, había vueltas, sectores, gestos que no encajaban con la narrativa fácil de que algunos han estado intentando vender de ya no quiere, ya no se atreve. No, es que como se está rodando más rápido, pues es que Marc no puede rodar a estas velocidades. Es curioso, ¿no? Como decíamos con Tesoro el otro día, que me hizo mucha gracia, ¿no? Que decía José, dice, el año pasado que se iba más lento, los otros iban más lento que él y ahora que se van más rápido, los que iban más lento que él ahora van más rápido, ¿no? O sea, tiene cero sentido, ¿no? Pero bueno, pero como parece que eso es una de las armas que se ha utilizado para atacar a Marc, pues bueno, bastante ridícula, la verdad. Cuando te lo dicen de esa forma, pues te das cuenta de lo ridículo, ¿no? Que es incluso ese argumento, ¿no? Al final la explicación, ¿no? De que hubiera un problema físico de fondo, pues era bastante más coherente que el relato de que Marc de repente había perdido lo que le había convertido pues, en Marc Márquez, ¿no? La verdad que creo que es bastante más coherente, ¿no? Ahora, con la información que se ha ido conociendo, pues todo cobra absoluto sentido, ¿no? En la historia de Marc Márquez, ¿no? El problema en el hombro, los tornillos, el nervio, la pérdida de fuerza, esa sensación de que el brazo podía fallar en el peor momento, todo eso no es un matiz menor. Y además, os voy a decir una cosa, ahora os voy a hablar también del tema del futuro de Marc en cuanto a renovación y demás, hasta donde yo sé y hasta donde yo llevo defendiendo desde pretemporada. Y ahora de esto hablaremos también, ¿eh? Eh, Creo que al final la gente tiene que entender que una moto de este nivel
no basta con estar bien en términos generales, no basta con poder entrenar, no basta con poder levantar peso en gimnasio o encontrarte aceptable en el día a día, ¿no? La exigencia que tenemos que entender para llevar estas motos es extrema, ¿no? Y cualquier pérdida de confianza en una articulación, pues, sobre todo una articulación clave como el hombro, en el caso de un piloto, pues se paga, ¿no? Y se paga más aún, creo, cuando hablamos de Marc Márquez, la verdad, se paga más aún. ¿Por qué? Pues porque Marc no ha construido su carrera desde la comodidad, la verdad, la ha construido desde el límite, desde esa capacidad casi antinatural de salvar caídas, de cargar el tren delantero, de frenar donde otros levantaban la moto, de meter presión vuelta tras vuelta y de vivir en una zona de riesgo, ¿no? Que para otros era simplemente intransitable, ¿no? Ese margen que dice siempre Diego Lacabe, ¿no? Pues ese margen que tiene Marc, que siempre hemos dicho que es un poquito más amplio que el resto y eso le permite moverse en zonas un poco más al límite que el resto de pilotos, ¿no? Si a ese piloto, a Marc, le falla el hombro, pues no le estás quitando un pequeño porcentaje, le estás tocando una parte central de su identidad competitiva. Posiblemente Marc sí, con ese brazo podría estar haciendo resultados, pues bueno, la verdad, pues lo que estaba haciendo quizás Peco, ¿no? En carreras anteriores. O sea, no quiero sonar ahí, pero es la realidad. O sea, Peco estaba. A Peco ahora, después de Montmeló, después de conseguir un podio que le ha llovido del cielo, por todo lo que ha ocurrido por delante, eh, ha adelantado a Marc en la clasificación, si no, no estaría por delante de Marc, teniendo Marc un brazo y medio. O sea, esa es la realidad. O sea, que la realidad, yo no lo digo yo por querer, así es como estaba siendo. Por eso creo que conviene ser muy prudentes antes de enterrar a alguien como él. Bastante, bastante prudente. Antes de enterrar a alguien como Marc Márquez, ¿no? En pretemporada, yo ya defendí que Marc Márquez estaba renovado por 2 años. Y además, tengo que decir, y lo sabéis, que no me he movido de esa posibilidad desde entonces. Lo sigo diciendo. Y lo he estado diciendo desde entonces. Marc Márquez está renovado con el Lenovo Ducati desde la pretemporada, posiblemente desde los primeros test, de los test de Sepang. Y claro, ¿por qué digo esto? Porque ahora Motorsport apunta en esa misma dirección. Y también Mela, hace unas semanas en el AS, también fue también por una dirección pues similar, ¿no? Y no es un detalle cualquiera, la verdad, porque mientras algunos se apresuraban a hablar del final, de la retirada o de un Marc en proceso de apagarse, eh, y, y no hablo por ejemplo, de Nico, ¿no? Que Nico, él piensa que, esa es una opinión que considero que, bueno, que Nico dice, si gana el título, se retira. Es una posibilidad esto de irte como ganar, irte siendo el más grande o lo que sea, ¿no? Y es cierto que este año han ocurrido cosas que yo creo que es legítimo pensar que pudiese. El pensarlo o no pensarlo, bueno, es cierto, porque no podemos obviar que Marc pues, está en la parte final de su carrera, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que un piloto al final como Marc Márquez se ha ganado el decidir absolutamente cuándo, cómo, que eso obviamente lo va a decidir él. Pero vuelvo a decirlo, para mí hay más indicios muchas veces cuando veo a Marc cómo se toma las cosas, cómo quiere enfrentar las cosas, cómo quiere afrontarlos, cómo sigue incluso con las limitaciones que tenía, ¿no? Con ese gen competitivo, para mí, me deja más sensaciones de un piloto que lo que quiere es seguir compitiendo para ganar, ¿no? Pero ya digo, había mucha gente que estaba como vendiendo, ¿no? Que Marc se estaba apagando, que Marc ya no, que, bueno, pues, o tonterías como las que he dicho antes, ¿no? Del tema de la velocidad, ¿no? Y bueno, la realidad parece ir en una dirección bastante distinta, ¿no? Ducati al final no actúa como quien tiene dudas sobre su piloto franquicia y eso lo ha dejado claro desde el principio en lo que confía en Marc Márquez, ¿no? Y si Ducati no tiene dudas, quizás habría que preguntarse por qué tantos fuera sí tenían tantas ganas de tenerlas. Porque que esa es otra. Por eso digo que no es tanto para alguien que tenga una opinión legítima, vuelvo a decir, incluso entre vosotros, ¿no? De poder decir, oye, con todo lo que está pasando, y si a Marc le da por retirarse. Creo que es legítimo pensarlo cuando estás hablando de un deportista que está en su parte final, en un deporte tan traumático como es el motociclismo. Eso yo no digo que no sea una opinión legítima. Pero vuelvo a decirlo, para mí es más esa gente que está siempre como buscando el tema de la retirada, pero además con la crítica hacia Marc o este tío se tiene que retirar ya, ¿no? Porque para hacer lo que está haciendo es que se va a hacer más daño, es que ya no tiene la velocidad, es que tonterías, ¿no? Y es que al final
el ruido alrededor de Marc, pues obviamente siempre ha sido especial, ¿no? Con Marc nunca hay término medio, ¿no? O arrasa o se abre un debate sobre su final, ¿no? O gana de forma aplastante o se interpreta que ya no es el mismo. Ya lo querían retirar después del accidente de 2020, ya han intentado retirar cada año a Marc Márquez, muchísima gente, ¿no? Y eso ocurre porque, la verdad, la vara de medir de Marc Márquez es injusta, ¿no? Pero también porque él mismo ha construido a base de años haciendo cosas extraordinarias que esto ocurra. Eso también es la realidad. Esto es lo que pasa con estos pilotos, ¿no? Que son tan, bueno, son especiales, que trascienden, ¿no? Más allá del deporte, ¿no? A cualquier otro piloto se le permite tener una fase irregular. A cualquier otro se le acepta que después de una lesión necesite un tiempo, ¿no? A cualquier otro se le concedería margen para adaptarse, para reconstruirse, para volver a sentirse cómodo. Con Marc, no. Con Marc, cada fin de semana se convierte en un referéndum absoluto sobre su carrera deportiva. Esta es la realidad, lo que pasa con Marc. Pero bueno, yo creo que es una realidad que él también acepta y que él sabe que es lo que le toca por ser la figura que es. Es consecuencia de ser también, ¿no? Pues en la categoría de piloto que es a nivel histórico, ¿no? A nivel mundial, dentro, en la actualidad también, ¿no? Y esta es la realidad, esta es la realidad, esto es lo que pasa con Mark y esto, pues, vuelvo a decirlo, yo creo que él será el primero en entenderlo, como creo que lo entenderéis también vosotros que esto sea así, pero vuelvo a decirlo, le han estado intentando enterrar desde hace muchísimos años. Y esto no es cuestión de querer ser o de tener que ser mm, en cierta forma, fan o no de Mark. Yo creo que eso va más allá. O sea, yo creo que esto es cuestión de intentar mirar con cierta seriedad y con cierta objetividad dentro de todo lo que se pueda buscar la objetividad, ¿no? En esto, cuál es la situación y cuál es la realidad de la carrera de Marc Márquez y hasta qué punto se ha llegado hasta aquí. eh, y cuántas veces han intentado enterrarlo, han intentado enterrar su carrera. Es que parece increíble, ¿no? Tener que como que defender esto, pero es la realidad. Nos olvidamos que es el mejor piloto de la parrilla. Esto es así. Fíjate lo que decía, muy interesante, por cierto, y muy bonito. Lo voy a buscar aquí en un momento, porque ya te digo, esto lo estoy grabando aquí sin cortes. Fíjate qué bonito las palabras de Pedro Acosta, ¿no? En la charla la entrevista con Mela Chércoles, ¿no? Eh, Diciéndole Pedrito a Mela lo siguiente que os voy a decir ahora, que posiblemente si alguno no lo sabéis, pues posiblemente os sorprenda. Os sorprendan estas palabras de Pedro, pero es la realidad. Mira, Pedro Acosta dice, es el sueño de niño compartir box con Marc. Creo que si fuera solo por un año me compensaría más que estar toda la vida compartiendo box con otro. Es que no te digo ya que me gustaría ganarle un mundial a Marc, es que me gustaría luchar por el mundial con él e incluso perderlo, pero al menos haber estado ahí luchando con él. Mi cabeza se quedaría tranquila, mi cabeza tendría la imagen real de lo que es. O sea, estas son palabras también de un piloto que sabe la magnitud de lo que es Marc, un piloto que demuestra, como es Pedro Acosta, un absoluto respeto hacia Marc Márquez con estas palabras, y el que tenga duda de esto, pues que se lo lea varias veces, que lo respeta y que admira el valor que tiene Marc y que está deseando probarse con él simplemente por conocer la magnitud y por saber, ¿no? Y por, más o menos, como dice aquí, ¿no? Sentir en sus carnes lo que es luchar contra un Marc Márquez de tú a tú. Es como el sueño, ¿no? De un piloto. Es el piloto que más trasciende, ¿no? Por eso digo que con Marc todo se magnifica. Fijaros cómo habla un rival como Pedro Acosta de Marc Márquez, ¿no? Con Marc todo se magnifica y también todo el tema de la retirada y demás y todo esto, pues pasa igual. También se magnifica muchísimo, ¿no? Al final esto, como digo, todo esto ha provocado que muchos quisieran enterrar antes de tiempo a Marc Márquez, con este problema, este comienzo de temporada, ¿no? De Marc, ¿no? Pero el problema de enterrar antes de tiempo a Marc Márquez es que no sería la primera vez que alguien comete ese error, como he estado comentando, porque vuelvo a deciros, enterrar a Marc ya lo he escuchado muchísimos años, ¿eh? Ya se hizo cuando dejó Honda, se dijo que estaba acabado, que nadie renunciaba a un contrato así si aún se veía capaz de ganar, que su movimiento hacia Ducati era una huida desesperada. Luego, pues, llegó el momento de montarse en la moto oficial y arrasó, ¿no? Y volvió a recordar que su talento no se había evaporado por haber sufrido y que la lesión que tuvo en el 20 había acabado con su carrera. Demostró que era el mejor de la parrilla. Ahora ha sucedido algo parecido, ¿no? Se ha querido leer su inicio de temporada como una señal de decadencia,
cuando quizás el dato más importante estaba oculto. Estaba físicamente condicionado y aún así consiguió los resultados que consiguió. Pole, victorias al sprint y demás, ¿no? Y al final, vuelvo a decirlo, condicionado absolutamente por una lesión que afectaba directamente al brazo derecho, a la fuerza, a la seguridad y, bueno, a la continuidad, ¿no? A la regularidad en su rendimiento, ¿no? Es decir, justo aquello que un piloto necesita para sentir que puede atacar sin miedo, pues eso le faltaba, ¿no? A partir de ahí, para mí, por lo menos, cambia absolutamente todo en esto, ¿no? Cambia la lectura de sus carreras. Obviamente, claro, cuando te vas hacia atrás, cambia la lectura de sus carreras, cambia la lectura de sus declaraciones, cambia la lectura de sus dudas, cambia incluso la lectura de su aparente prudencia, porque ya no hablamos de un piloto que no quiere arriesgar, hablamos de un piloto que quizás no podía hacerlo de la forma que él quería, que son dos cosas muy distintas, el no querer arriesgar y el no poder. Y aún así, seguía ahí. Ese es el punto que muchas veces se pierde en el análisis. Marc Márquez, incluso limitado, seguía siendo competitivo. Incluso sin estar cómodo, seguía sacando destellos. Incluso en medio de un problema que le afectaba directamente al pilotaje, seguía buscando la manera de estar cerca. Eso, para mí, lejos de ser una señal de debilidad, debería interpretarse como una demostración bastante seria de nivel. Porque la verdad, si un Marc Lastrado todavía es capaz de dejar vueltas, momentos y señales de campeón, la pregunta creo que no debería ser si está acabado. La pregunta debería ser qué puede pasar cuando pueda volver a sentirse físicamente libre. Y ahí para mí es donde entra el vídeo de entrenamiento que hemos estado viendo antes, ¿no? Que subió ayer Marc a su Instagram, ¿no? No como una prueba definitiva, no como un certificado médico, no como garantía de que mañana se sube a la moto y vuelve a dominar, pero para mí sí como pista, como indicio, como pequeño mensaje visual del que el proceso va en una dirección muy distinta a la que algunos posiblemente, bueno, y sí posiblemente, a la que algunos habían dibujado, desde luego. Un preparador físico del Mundial de MotoGP no ve ese ejercicio como un simple ejercicio normal de gimnasio, lo ve como una señal de que el hombro está respondiendo, de que hay movilidad, de que hay control, de que hay fuerza de la articulación, de que ese brazo que tantas preguntas generó empieza a ofrecer respuestas. Y tengo que decir, con esto yo no estoy diciendo que Marc ahora de pronto va a llegar a Mugello y que va a arrasar o lo que sea. Tampoco os flipéis, tampoco os vengáis súper arriba. Que no digo que no ocurra. Quién sabe, es Marc Márquez, ¿no? Y con Marc puede pasar siempre de todo. Pero Mark sabe perfectamente lo que comunica, sabe lo que genera cada imagen, cada publicación, cada gesto. No necesita escribir una frase grandilocuente para mandar un mensaje. A veces basta con enseñar que el cuerpo empieza a obedecerle otra vez, ¿no? Que el hombro se mueve, que la articulación responde, que la recuperación no es solo una palabra, sino que es algo visible. Y creo, en mi opinión, que ese mensaje, leído en el contexto adecuado, tiene destinatarios claros. Y ahí cada uno, el que quiera entender, que entienda lo que sea, ¿no? Cada uno que entienda lo que quiera. Lo tiene para Ducati. Aunque Ducati parece haber sido siempre, pues, yo, en mi parecer, la parte más tranquila de esta ecuación, ¿eh? O sea, ellos en Ducati saben lo que es tener a un Marc Márquez sano. Ya lo tuvieron el año pasado y arrasaron, ¿no? También el mensaje también para todos los que desde fuera llevan semanas confundiendo una limitación física con una rendición deportiva. Que eso también era una de las partes que a mí más me flipaba cuando leía o escuchaba. No era rendición. Fíjate que es otra cosa que te empieza por R también. No era rendición, era resistencia, ¿no? Ese matiz es fundamental, la verdad. Ese matiz para mí es fundamental. No era rendición, era resistencia. Porque, bueno, Marc Márquez no parece estar peleando por alargar artificialmente una carrera que ya no siente. Parece estar peleando por decidir él cuándo termina, por hacerlo en sus términos. Porque no sea una lesión la que termine con él, ¿no? Sino que él pueda tener el derecho de decidir, y creo que con la carrera que ha tenido y siendo el piloto que ha sido y lo que significa para el motociclismo, creo que se merece, desde luego, poder hacer eso. Que no le retire el cuerpo tanto, sino que él pueda decidir, vale, pues hasta aquí. Que no sea por una lesión, que no sea ahora por el hombro, ¿no?
Y creo que eso encaja más con la historia de Marc Márquez y con lo que nos ha mostrado desde el inicio de su carrera, ¿no? Un luchador o un auténtico guerrero eh, que sabe lo que es sufrir, pero que también ha saboreado lo que es la victoria después de haber sufrido tanto. Y sinceramente, viendo el esfuerzo que hay, viendo todo lo que hay detrás, me extrañaría mucho que un Marc Márquez, aunque algunos quieran retirarlo, se quiera ir antes de conseguir, por ejemplo, un 10.º título, o por lo menos lucharlo e intentarlo. Se quiera ir antes de volver a demostrar que nada de esto le va a impedir volver a ser el piloto que siempre fue y que no se fue. En fin, voy a dejar que yo creo que por aquí, porque creo que me estoy alargando demasiado ya. Tengo más puntos escritos, pero creo que me estoy alargando muchísimo ya. Así que nada, familia. Yo no sé vosotros cómo lo veis. El vídeo en principio, vuelvo a decirlo, el vídeo del entrenamiento de Mark, si fuese por mí, yo lo hubiese pasado sin más, porque yo, bueno, no, yo tampoco, vuelvo a decir, yo no soy un experto en esto, entonces yo veo a Marc haciendo este ejercicio y vale, me parece bien, parece perfecto, se ve que está bien, pero cuando te habla, ¿no? Un profesional sobre ello, pues ves otras capas, ¿no? Que antes quizás no veías y me parece súper interesante, ¿no? Verlo así y entender que ciertos movimientos, ciertas cadenas de movimientos que está haciendo con el hombro en esa movilidad y demás, vistos por ojos de un profesional, no son movimientos cualquiera, ¿no? Así que esto es bastante importante. He querido juntarlo con el tema de la renovación, de la posible retirada que muchos quieren vender de Marc Márquez y que a mi parecer aún está lejos, mínimo, 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 le quedarán 2 años más vestido de rojo. Quién sabe si sus últimos 2 años. Sí, sí, si no, será decisión suya. Pero como siempre digo, pilotos como Marc y como otros pilotos grandes que ha habido en la historia, hay que disfrutarlos cuando están. Porque cuando no estén, se echarán de menos. Llegarán otros pilotos que también se volverán pilotos enormes y se volverán pilotos grandes, sin duda. Pero creo que hay que saber disfrutar. Y como Pedro Acosta estaba diciendo también, que piensa que un año siendo compañero de Marc vale más que una vida entera con cualquier otro piloto de compañero, creo que eso te tiene que hacer también ver la magnitud de tener a un piloto así, a ti como aficionado y poder disfrutarlo. Así que hazlo, hazlo. Independientemente de que te guste más o menos él como persona, como lo que sea, hay que saber disfrutar a esta figura. En fin, ahora sí. Mil gracias a todos de corazón, de verdad. Si has llegado hasta aquí, te agradecería mucho que te suscribas, que le dejes like, que le dejes al botón del hype y que comentes también, dejes algún comentario en la caja de comentarios. Un abrazo enorme a todos, de verdad. Disfruten lo que queda de día. Y como decía los celtas cortos, nos vemos en los bares. Chao.